Bueno, pues un mes sin hacer esto o más, casi. No sé, Julián. Entre pitos y flautas. Pero sin hacer esto, ¿dices yo o nosotros? Porque sí Eh, que, bueno, sí sí, que hemos grabado alguna cosa. Más que claro, esta Semana Santa por ahí en medio, que las fiestas hay que respetarlas. hombre, por supuesto, la Semana Santa ha durado. Pues un mes. Se ha hecho larga este año, ¿eh? Total, bueno, no Es que sé. ha sido complicado, ha sido complicado. Estamos conciliando nuestra vida personal, Literal, que es lo literal. más importante. Que El- la militancia no te absorba aquello por lo que luchas, que es Vivir. porque claro, se da mucho esta paradoja, ¿no? En los espacios de militancia que la gente acaba con, ¿no? Acaba con el burnout y Ah, luchando contra el burnout. exacto. Tiene el burnout de trabajar y el burnout de la militancia. Joder, qué estrés, me va a tener que dejar algo y trabajar me da dinero. Pues han sacado un libro de que hacen una recopilación que se llama Burnout no sé qué. Se llama Burnout Mm. algo más. Creo que fueron los de Verso Libre o algo así. De experiencias de quemadas militantes, ¿sabes? Como para que... Claro. A ver. Pues, pues mira, yo no lo sabía, pero tenía el mismo, ¿sabes? Algo me rondaba a mí la cabeza. Pues mira, que sepas que ya es hasta género literario. Y... De locos. Hombre, hombre, Bueno, está la autoayuda y eso. y el burnout militante. Si es que... Y el Si, burnout si es militante. que al final vamos a acabar haciendo en las militancias, haciendo talleres de autocuidados, mindfulness, todo eso para conllevar la militancia, ¿sabes? Tendrán los del trabajo y Exacto. estos. Team buildings, Exacto, iremos a jugar al paintball con los... con los monoters, ¿eh? Unos disparitos y se Hostia, acabaron las estaría guapo, polémicas. un rafting monoter, Todo es cuestión de proponerlo. Yo creo que se... Podemos... Yo lo plantearía más tranquilo, porque a mí lo del rafting, el paintball y todo eso me estresa. Me estresa y además me parece todo como que tiene un aura muy masculinizada, ¿no? Todo es Sí, un como poquito. mucha mierda. Hmm. Entonces, yo me cogería una casa rural o una masada. ¿Alguien Eh, nos cede una masada para hacer un encuentro monoter? exacto. Bueno, Y por el día, actividades tranquilas como jugar al guiñote o darte un baño en la piscina de la masada si es que tal cosa existe, lo y por la máximo noche de rave. alteración, la morra, una partida de morra. Esa es la máxima Y la alteración. morra. Exacto. Comer, beber y luego rave. Exacto. Y ya está. Y drogarse. Y a las dos a la cama. Eso. Un fin Que de... ya tenemos una edad. Ayer venía hablando con un compañero. Porque bueno, no voy a contar aquí mucho de mi vida personal, pero como sabes, estos días estoy trabajando de noches y yo cada vez lo llevo peor porque yo ya peino canas, ¿sabes? Que cuando empezamos Totalmente. este podcast yo no tenía Era canas. joven y lozano. Y bueno, Lozano no lo sé, pero más joven sí que era. Y lo hablaba con él y digo, hostia, yo es que lo de trasnochar, no, incluso salir de fiesta, digo, a mí me entras a las 2 de la mañana y me va a mi puta casa, eh. O sea, antes cuando eras joven decías, aquí, ¿sabes? Pues venga, otra cerveza y aquí hasta las 6 y ojalá se me haga de día, ¿no? Y era súper guay porque habías empalmado, ¿no? Estabas deseando empalmar y ahora es como, ¿en qué momento con lo bien que estoy yo en mi casa? Exacto, literal, literal. Sofá, peli, mantita. Si es que... Somos Chandler ¿no? En Friends, en la escena esa que dicen, lo único que quiero es comerme una pizza, ponerme una peli y acostarme a una hora razonable. Exacto, totalmente, Pues totalmente. Ya estamos abrazando eso. O sea, hemos llegado a ese punto. ¿Qué yo, le vamos a hacer? mi plan favorito muchos sábados es eso. O sea, yo me pido una pizzería que hay cerca de mi casa, algunos sábados. Me pongo una peli, es como mi noche de pillarme una peli que me apetezca y voy por tandas. A veces me mola. Hay un mes que digo, pues me apetece ver cine negro. Otros digo, pues me apetece ver, no sé, pelis de mafiosos. Otras, pues lo que Pues, sea. claro. Pero me dan como... ¿Te acuerdas cuando me dio por ver cuando limpiaban pezuñas a los caballos? Pues me pasa algo parecido con las películas. Entonces me veo todas las películas que ha hecho Hollywood sobre esa temática. Muy bien, bueno, Em, está bien. y a las 12 una a dormir. A chapar, a chapar. Pues bueno, tú sabes que hay también plan
plan chill el 23 de abril, que es de lo que vamos a hablar en esta pasada. Porque, ¿por qué no hay que asumirlo, no? Tú llegas el 23 de abril y dices, plan chill, ¿no? Exacto. Unos discursos institucionalistas, que ha puesto el himno de España, y ya está, y se acaba. Bueno, pues sobre Ya eso volar. vamos a razonar, así que endavante en la masada. Seremos belcetanes mientras que exista el belcetán. Después ya seremos otra historia, no sé lo que, pero bueno, es una puta mierda. Novia desgana, no corazón un traqueteao, puro y de vida, tende al camper di cauce, o puño en talco, se mostrará fin l'horitzó, a utopía, tornará, sentirás cantar de la libertad, si ya torno sale ya. Bueno, pues vamos con este nuevo tema de la masada, el 23 de abril, que nos introduces, David, pero bueno, antes de ir directamente al grano, cuéntanos un poco de doctrina, ¿no? Hombre. La doctrinaca. Bueno, antes de ir al tema de chill, porque es un tema de chill. Julián nos está diciendo que sus planes de Hombre, yo estoy aquí súper de chill, estoy aquí en el sofá, recostado. Totalmente, pues aún te vas a poner más de chill con lo que vamos Más de a chill, charlar. Pues bueno, igual te deja así lo que vamos a charlar de hoy. Porque ¿qué sería? Bueno, es el 23 de abril, ya lo hemos dicho. ¿Qué sería de Aragón sin el 23 de abril? Pues seguramente la misma mierda, ¿vale? Pero bueno. No habría mucha diferencia, ¿no? Exacto. Luego Un poco menos de vergüenza ajena, quizá, a lo mejor. Bueno, discutiremos después de eso. Pero bueno, en cualquier caso, pues este es nuestro día nacional. Y pues vamos a charlar de eso, pero antes, como siempre, y vinculado también a esto, un poquito de doctrina, como ha anunciado el Julián. Como saben nuestros monoters, estamos en un recorrido del transaragonesismo o transaragonesismo chamánico o cualquier otra denominación que van pululando por ahí. En Twitter nos dicen, ¿esto qué es más? ¿Trans, chamanismo o pan-aragonesismo? Ojo. Cuidado. Ya vamos generando escuela. Ya vamos percutiendo. De hecho, el programa especial, el directo aquel que hicimos sobre el 23 de abril en Cafecico Monoter, seguramente es el segundo más visto detrás de el de Albertico. La entrevista postelectoral a Albertico Izquierdo. ¿Vio? Lo dejo ahí. Bueno, ahí están. Los dos trending de Radio Monotes, de los Monoters. De los Monoters es Albertico Izquierdo y pensar la identidad aragonesa. Yo lo dejo ahí. No digo nada. Eso dice tantas cosas de nosotros. Que bueno, en fin. Todas buenas. Entonces vamos a hacer un poco de review de los puntos doctrinales que llevamos hasta el momento recorridos, porque claro, aquí hay mucha chicha, perdón. Lo primero, partimos de una condición transaragonesa, es decir, nuestra identidad y nuestro pueblo están en una condición distinta, en una posición distinta, ¿no? Sobre esto hemos razonado mucho. En gran medida con el segundo punto doctrinal, porque no es fácil ser aragonés. Una cosa que no ha abrazado todo el mundo, pero el Nefsa famoso, que la gente se tenía que tatuar por lo que sea, lo ha entrado, pero el 23 de abril precisamente es una demostración de que no es fácil ser aragonés y profundizaremos extensivamente en ello. Tenemos que predicar con el ejemplo, David. Primero tenemos que tatuarnos nosotros. Ya, igual sí. La peña se empieza a animar. Sí, pues no lo descartes, ¿eh? No descartemos que aquí a final de año no aparezcamos con alguna cosica. Y ya verás, Nefsa. Nefsa, en la frente, en plan trapero. Exacto, ahí en una lágrima. Trapero de tribu urbana, no trapero el de los Mossos de Escuadra, no sé si os acordáis. No. El general trapero que pasó de ser odiado a ser amado por los conservadores, ¿sabes? Qué viajes, Que del amor al odio hay un paso. La delgada línea. Después de estas dos, teníamos que el partido general de los aragoneses, casi por inferencia, es el antiaragonesismo. ¡Sorpresa! ¿Vale? Entonces, eso, el tercer punto doctrinal. En el cuarto, que fue el último, que tratamos sobre Luis Buñuel, los tambores y estas cosas, tal,
Pues ahí concluimos que habría que, básicamente, convocar la fuerza de un bastardismo aragonés que fuera capaz de recuperarnos, de hacernos salir de las pasiones tristes del antiaragonesismo para convocarnos hacia unas pasiones más alegres. Y sobre todo convocábamos a otro tipo de ciencia, no la aritmética electoral, que es lo que nos proponía Aragón Memes en su reflexión postelectoral, sino que pedíamos convocar otro tipo de fuerza más espiritual, más telúrica. Los tambores nos parecían una buena manera Un poco más mística, ¿no? Exacto, un poquito de mística para, pues eso. Y, por tanto, planteábamos que contrarrestar el antiaragonesismo solo se podía hacer desde un transaragonesismo bastardo y buñuelesco. Y tamborilero, si se quiere decir, ¿vale? Esto lo añadimos. Entonces, ¿qué punto doctrinal vamos a destapar hoy aquí? Del cruce de esta doctrina transaragonesa que venimos desarrollando y del 23 de abril, que es de lo que vamos a charlar hoy, deriva un nuevo punto casi inexorable de la doctrina si estamos en esta manera de pensar, que es que necesitamos un revisionismo histórico transaragonés, ¿vale? Revisionismo histórico transaragonés. Esto así de primeras suena fuerte, pero yo afirmo, como único garante y desarrollador de la doctrina, ¿vale?, que es imprescindible. Es decir, sin revisionismo histórico no hay aragonesismo posible, y sin revisionismo histórico transaragonés no hay cunatus, no hay ser aragonés posible, y tampoco hay pasiones alegres que nos devuelvan ese ser aragonés posible, ¿vale? Nos van a acusar de revisionistas y de moderados, David. Bueno, de eso ya nos han acusado constantemente. Quiero decir que... Pues que se joda. Pues más, exacto, es así, es así. No, precisamente por esto no debería de sorprendernos, ¿no? Que afirmemos aquí, básicamente porque ya nos lo han dicho, ¿no? ¿Te acuerdas cuando en iVoox nos llegaban, bueno, en Instagram también en comentarios de, pues ya no os voy a escuchar más, ¿no? Después de 4 temporadas, estos tíos son unos rojos, yo no les voy a volver, es como, joder, solo has tardado 4 temporadas. El otro día alguien en YouTube dijo... ya tengo bastante ya tengo suficiente temporada de Radio Monotes por ahora. Hostia, y mira que esta temporada está siendo bastante más light que las anteriores. Yo diría que sí, pero... O sea, más light. Claro, o sea, con los nuevos formatos, un poco las colaboraciones con otras... O sea, es más light en el sentido de que es un poco más diverso y sí, diría yo... Lo que pasa que es que hay gente que si no le das la razón pues se molesta. Y pues claro, pues así como nosotros somos contrachos por definición, pues en cuanto haces unas cositas que igual no gustan, pues corten por culo. Pero a mí me sorprende que alguien haya llegado hasta aquí y diga, es la primera vez que esto no... ¿Sabes? O sea, que lleve aquí 5 o 6 años y diga, joder, este programa me ha sacado fuera... Pues, del cuadrilátero Monotes. Pues bueno, pues ahí. O sea, yo pienso que había en la cabeza de esa persona durante tanto tiempo. Igual durante mucho tiempo confió que la doctrina transaragonesa le iba a aportar algo en la vida y se dio cuenta que no. ¿Sabes? Y luego dijo, pues voy a dejarlos, ¿sabes? De seguir, Dios, porque... Una retirada a tiempo es una victoria. Exacto. Entonces, como a nosotros lo que nos gusta es una buena... ¿Cómo no va a gustar una buena crítica, un buen hateo? De hecho, eso a quien no le va a gustar. Exacto, eso nos define casi más identitariamente. Entonces, nuestra condición revisionista la abrazamos, la habitamos y la vamos a trasladar al transaragonesismo como una aportación fundamental al futuro pensamiento nacional aragonés que está por venir. Entonces, eso ya dejamos pisticas el otro día por Twitter. Yo, en mi cuenta personal, suscito pasiones un poquito. Tampoco, no se hizo viral, pero yo sentencié. La potencia de Aragón se encuentra por fuera de los estrechos marcos de la modernidad. Qué pedante, dirás. Como si la doctrina transaragonesa no fuera pedante, ¿verdad? Aquí venimos a ser pedantes, ¿vale? No sé, alguien en otro comentario de estos, de algún corte o algo que pusimos, o de algún artículo, dice...
otro neoerrejonista con su neolengua tirando no sé qué y pareciendo que piensa y no sé qué. Y digo, pues bueno. Neorrejonista. Algo así. Digo. Neorrejonista y o sea, neorrejonista es un concepto tan, no sé si inexistente, pero Claro, bueno, desde es luego que- no es antiguo. Y neolengua es algo que está ya tan, o sea, esta gente que apela a lo orwelliano todo el rato, o sea, Ya. estos fascistas que abrazan a Orwell, Pero va a hacer... se han leído La tapa. 1986 y se creen que son putos intelectuales por decir neolengua. Tremendo. Pero a mí me hacía mucha gracia porque, de hecho, él casi utilizaba más cultismos y más historias Claro, de estas, claro. más pedantería para Pero porque combatir mi son- pedantería. Entonces era como... Hermano. Pero porque esta gente es muy pedante, son como los youtubers estos que salen... mira, ahora... Perdón que interrumpa con mis mierdas, ¿vale? Adelante, adelante. Es que van con esa actitud. O sea, ahora mismo hay como un montón de todo este mundillo, todo lo que era la manosfera, ¿no? Ahora ha migrado. Y ahora hay un montón de youtubers que están con el rollo del fitness y de Dios. No sé si viste un vídeo de Dani Alves ayer que salió aquí con los evangelistas y tal, pero... No, el Yados, hay otro que no me acuerdo cómo se llama, que también va tatuado hasta las cejas y también le ha dado ahora por hacer charlas TED sobre Dios y sobre todo esto, ¿vale? La fe del converso, hermano. Y luego, entonces toda esta gente habla como ex cátedra, ¿no? O sea, esta gente sienta sentencia cada vez que abre la puta boca diciendo cosas que parecen, o sea, tú las escuchas, ¿no? Son frases aisladas que tú las escuchas y dices, joder, parece que tiene sentido. Y ya por eso parece que lo que digan es verdad. Claro. ¿No? Entonces, hay otra deriva de esto, que es en el mundo del fitness, que son gente que dice que como que hay que comer carne cruda, que las grasas animales son como súper buenas porque el hombre primitivo evolucionó. Claro, es biólogo, como la ¿no? elevación de Carlos Ríos. O sea, superan a Carlos Ríos por la derecha, ¿sabes? Diciendo que, claro, no está demostrado, ¿no?, que las grasas saturadas deriven en problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes que desayunar bacon, huevos, una hamburguesa y todo esto, si es crudo, mejor. Ah, muy bien. Claro. Que le jodan a la salmonelosis, ¿sabes? Mis genes españoles, ¿no?, como los de el tarao este de Vox, mis anticuerpos españoles podrán contra la salmonelosis que la han inventado los wokes. Exacto. Bueno, pues esta gente hace vídeos y entonces hacen como un top 5 de alimentos saludables, ¿no? Dice, por ejemplo, top 5 de proteínas y te dicen carne de pollo, pues no sé qué, no sé cuántas, proteína en polvo, no está mal, pero no sé qué, le doy un 4, huevos, muy rico en grasas saturadas y muy rico en proteínas, le doy un 8,5, ¿sabes? Y hablan así, y así como con cara de, joder, soy el putísimo amo. Sí. Y para mí toda esa gente confluye mucho, ¿sabes? En algún tipo de diagrama de Venn o algo, Sí. esta gente deriva de la misma mierda. Sí, totalmente. O sea, Pues los que te contestan a ti en los comentarios hablando de neolengua, esos son la antesala en lo que ha derivado esto, porque los orwellianos están un poco desfasados, pero bueno. Claro, totalmente, sí, o sea, abrazan, forman parte de la trayectoria histórica de esa corriente. O sea, a mí lo que me flipa de esta peña es que los alimentos que hasta hace 4 días eran considerados pecado mortal, ahora son ultra saludables. Pero bueno, yo qué sé, a ver, la verdad es que eso, si lo piensas, es una ventaja comparativa para Aragón. ¿Por qué? Porque somos el país con más puercos por habitante. Entonces, claro, seríamos santo y seña. Seríamos santo y seña de la salud en el Estaría mundo. Estaría muy guapo que Jorge Azcón, ahora que lleva estos peinados tan modernos, se hiciera un corte de TikTok o un corte de YouTube, algo diciendo, panceta de cerdo, rica en grasas saturadas y en sales minerales, le doy un 8. A ver, también te digo, el discurso que dio el otro día han hecho una comparativa y lo copió literalmente desde 2023. Igual es la... vemos... Pernasco de Aragón, rico en fibra, tuétano y sube el PIB aragonés, le doy 1,5. Hombre, podrían hacerlo en la campaña dice, hay una campaña de estas de alimentos que es Aragón nuestro sabor o sabor de verdad o algo de eso. Mira, ahí está, ahí. Es que
No paramos, Julián, de Radio Bonotes, no paramos de dar oportunidades de negocio, de recuperar Aragonda, de make Aragon great again. Y no nos hacen ni puto caso. No vienen ni a nuestras puestas entrevistas, tío. En fin, yo ya no sé más qué hacer. Al de la Diputación de Teruel, que se quejaba de lo de Ábalos, lo del parador, no sé qué, aquí le dijimos, oye, te hacemos hasta la canción promoción para que la peña vea al parador de Teruel. Ni puto caso. No será por ideas y por creatividad en este puto podcast, tío. Y no, bueno. En este país no se aprecia la calidad y el esfuerzo, como dicen los emprendedores. No sé, aquí no se perdona el éxito, ¿no? Exacto, no se perdona el éxito, la verdad. Y claro, pues nosotros lo sufrimos, nos llaman revisionistas, nos dicen que tiene el cerebro frito de aguantar una temporada nuestra. Bueno. Que utilizamos neolenguas, que somos neorrejonistas. Te digo una cosa, mejor neorrejonista que neonazi, también te digo. Hombre, por supuesto, ¿sabes? O sea, claro, es que entre Guatemala y Guatemala... A lo mejor él ha derivado por el otro neo, ¿no? Él prefiere... No sé, en fin, yo qué sé, si este señor algún día de estos conecta con la doctrina transaragonista, yo no sé a dónde vamos a llegar, ¿sabes? ¿Te imaginas que vuelve dentro de un tiempo? Hace ahí un... Y dice, en fin, vamos a continuar. Buen viaje ese. Exacto, buen viaje, sería buen viaje. Y ahora vamos a nutrir todavía más ese viaje con, pues eso... decíamos que convocábamos otro tipo de fuerzas por fuera de la aritmética electoral que nos definía, y también para el 23 de abril, y lo vamos a hacer desde una lógica de reivindicar el revisionismo histórico. ¿Y de dónde nace esto, no? ¿De dónde van a nacer? Pues de Argentina. ¿De dónde iba a ser si no, Julián? ¿No? ¿Sabes? La cuna de la civilización Bonotes. Exacto. Porque allí ya se ha dado en muchos sitios, pero yo pues me quedo con este ejemplo. Ya se ha dado un proceso de revisionismo histórico que tuvo más o menos sobre la década de 1930. Y vamos a descubrir un poco en qué se fundamentaba ese proceso, porque creo que está muy vinculado con esta condición transaragonesa, es decir, también en la historia, con una historia con la que nos sintonizamos como pueblo también. Bueno, ese proceso en Argentina, que se dio en 1930, sabemos de otros procesos en Argentina, pero lo que hizo fue cuestionar la historiografía o la historia oficial, que bueno, oficialista, liberal, que pues llevaba la batuta Bartolomé Mitre, lo que podría ser un poco aquí... ¿cómo se llama el Vidal es que ahora no se me ha ido el... ¿César Vidal? No, César... No, no sé. Un historiador de estos que... Menéndez Pidal, ¿no? No sería estrictamente Menéndez Pidal, pero sí, de alguna manera, cuestionaba, digámosle, el relato oficial, sobre todo problematizando dos cosas. Uno, que era un relato histórico extranjerizante, o sea, que intentaba contar la historia de una periferia como Argentina desde una lógica eurocentrista, liberal, y ellos proponían como alternativa una relectura de la historia en clave nacionalista, federal y popular, ¿vale? Reivindicaban otras figuras históricas como Manuel de Rosas, que no vamos a entrar a eso, pero bueno, la denuncia fundamental... Se planteaba una alternativa, ¿no? Una alternativa de lectura histórica de Argentina, de la historia argentina, ¿vale? Entonces, lo que hacía es eso, denunciar la dependencia extranjera y revalorizar el rol. O sea, era una historia que volvía a los sectores populares a construir el relato histórico. Es decir, mientras la historiografía oficial liberal era como muy a la historiografía que estamos acostumbrados, a las tramas, a los reyes, a los jefes, no sé qué, esta le daba la vuelta y volvía un poco a narrar las historias de los sectores populares, que a mí es lo que más me parece interesante de todo esto, y encima contraponiéndolo con la historia, sobre todo en este caso, porque en Argentina también tiene un problema de concentración con Buenos Aires, ¿vale? Los porteños, pues aquí pues 3/4 de lo mismo, ¿sabes? Nos viene al pelo, ¿vale?
Entonces, ¿cuáles eran sus principales características? Bueno, crítica a la historia oficial, ya lo hemos comentado, argumentando que se escribe una historia de los vencedores que exalta unitarios y extranjerizantes, ignorando la perspectiva federal. Luego, el eje federal y popular enfoca la historia desde una defensa del federalismo. ¿Cómo no lo vamos a abrazar aquí en Radio Bonotes? Y los intereses populares en contra de la oligarquía porteña que hay allí, en contra de la oligarquía en general. Nace, pues eso, en 1930 en un contexto de crisis, buscando pues un poco ese resurgir o reencontrarse con la identidad nacionalista argentina. Y ha sido influyente políticamente, ¿dónde? Pues en movimientos nacionalistas y peronistas, ¿sabes? ¿Cómo no? O sea, pero hay que entenderlo. El peronismo surge el día oficial podría ser el 17 de octubre de 1945, que es cuando logran liberar a Perón, creo que es el 17 de octubre. Y si no, los más peronistas de la casa ya me corregirán. Eso, claro, hasta que se llega a esa eclosión de la masa peronista, hay todo un proceso detrás de relectura de la historia nacional, de relectura política e histórica de la realidad de Argentina. Entonces, muchas veces los fenómenos políticos vienen precedidos, esto dirían algunos, eso ya lo dijo Gramsci, bueno, pero no lo dijo. ¿Vale? Pues bueno, o sea, que para que generar aragonesismo político tiene que haber capas y revisiones en totas históricas de antes, y por eso nos llamamos... Tiene que haber, ¿qué has dicho? Capas. Capas, análisis, procesos sociales, culturales, de largo alcance, desde 1930 hasta el 45, son 15 años, pero muy agitaditos, ¿vale? Guerras mundiales, por ejemplo, ¿no? Se tienen que dar esos procesos para que después resurja, digámosle, una síntesis política de los mismos, ¿vale? Entonces, ¿hace falta más motivos? Vuelves a la triada hegeliana, que te gusta a ti tanto. Hombre, yo... no, eso es eurocentrismo, Julián, y eso no nos gusta. Bueno, ¿hace falta ya más motivos para iniciar este proceso de revisionismo histórico transaragonés? De hecho, no somos los primeros en llegar en esta conclusión. Esto ya se está haciendo en Aragón, incluso. Luis del Romero, ampliamente conocido por temas de despoblación, por el trabajo de recartografías en el más blanco de San Agustín, estudioso de los procesos de despoblación, de las alternativas, etcétera. En muchas de sus conferencias suele incluir como un punto que él no dice explícitamente de revisionismo histórico, pero sí que intenta plantear que hagamos una relectura histórica de lo que sucedió especialmente en el mundo rural, y en la clave de resistencias pone en el foco, ¿no?, como resistencias al avance y desarrollo del capitalismo, una clave de revisionismo histórico anticapitalista, en el que plantea pues a los maquis, brujas, bandidos, las colectividades, el masoverismo, ¿no? De alguna manera, ya se está un poco... esto ya se ve como una necesidad, en tanto que no eres capaz de reconstruir tu propia historia desde tu propia lógica y estás subordinado a lógicas que te quieren asimilar, que te quieren hacer desaparecer o que te quieren básicamente utilizar como patio trasero colonialista y extractivista, pues claro, te quedas sin herramientas para construir tu propia identidad, y la historia pues ahí juega un rol principal. Aquí deberíamos de hacer una relectura sobre que seguramente las identidades más propias de Aragón sean el carlismo y el anarquismo. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Esto es mi piedrecita, mi primera piedrecita. Todos construimos el relato nacional de España con la Pepa, la Revolución de 1812, ¿no? También se construye mucho el mito histórico en Aragón de que Aragón cobra sentido, esto lo hace mucho Azconetti y compañía. Aragón cobra sentido en tanto que forma parte de España, en tanto que colaboró a fundar España, aunque ¿cuándo se fundó España? Muy buena pregunta, pero
antes de que se fundara España ya lleva muchos años Aragón. O sea, no entiendo por qué intentar definirse en función de una cosa que vino después. Pero bueno, ese ya es debate, pero... no, pero si tú lo miras, esas son lecturas profundamente liberales y profundamente extranjerizantes de la historia y de la historia aragonesa y la historia del pueblo aragonés, ¿no? Entonces, ¿no? Esas éticas de resistencia, esos movimientos políticos de resistencia, pues bueno... Mapas que decía Enrique Juliana. Si tú miras el mapa del carlismo y el mapa del anarquismo, y luego iremos con un vídeo bastante chulo que se hizo para el 23 de abril. Aquí el anarquismo fue poder, seguramente quitada la experiencia ucraniana, seguramente el territorio donde el anarquismo gobernó más, fue gobierno y dirigió más vidas en todo el mundo. Entonces, no entiendo por qué hay que renunciar a eso. Como si, bueno, sí, entiendo por qué se perdió una guerra y estas cosas, ¿vale? Pero, ¿no? Me está recordando mucho a la escena esta de los Monty Python de los Caballeros de la Mesa Cuadrada, que dice, soy Arturo, rey de los bretones. Y dice, ¿y quiénes son los bretones? Dice, todos nosotros somos los bretones. Pues supongo que sí. Dice, yo soy vuestro rey. Dice, ¿y tú por qué eres nuestro rey? Dice, porque la dama del lago me dio una espada, no sé qué. Dice, porque una furcia mojada te dijeron una cimitarra, no tienes que ser nuestro rey. Yo no te he elegido. Esa escena Claro, me está recordando mucho a eso. Claro, es que, por ejemplo, hay hay muchas más, pero dos biografías bastante influyentes, como por ejemplo Calibán y la bruja, que esto se lo ha leído todo el mundo, de Silvia Federici, todo el mundo, ¿sabes? Pero bueno, es un libro... Todo el mundo que se mueve en la alta cultura en la que te mueves tú, David. No solo eso, porque es un libro bastante... Sobre todo con las olas feministas, como que se recupera. Y ahí lo que habla Federici, uno de los elementos centrales, es sobre la acumulación originaria y los procesos de lucha y de resistencia anteriores, digámosle, al industrialismo y al desarrollo, digámosle, pues ¿no? Al desarrollo del sindicalismo, del sujeto clase obrera y de todo el proceso vinculado, ¿no? A la lectura marxista de la historia. Pues bueno, antes hubo espacios de resistencia populares que se suelen dejar como ajenos a la historia del movimiento obrero, ¿vale? Y yo creo que con el carlismo y el anarquismo podrían suceder cosas parecidas en Aragón. O, por ejemplo, otro libro bastante tocho, muy recomendable, pero al final acaba siendo un poco pesado, pero bueno, yo también lo recomiendo, que se llama Costumbres en Común, de E.P. Thompson, que también es una relectura de ese proceso, de los rituales que tenían las clases populares y cómo esos rituales acumulación originaria tienen que ver mucho con la resistencia a las autoridades, con la resistencia al desarrollo capitalista, que es en gran medida la clave también que plantea Luis del Romero. Entonces, ¿por qué esto es importante ahora? Por un motivo que ya... Porque lo digo yo. Porque lo digo yo. Por un motivo que ya... Porque hemos venido aquí al programa a hablar de esto. Exacto, básicamente. Pero vamos a cerrar ya con esto la doctrina. Creo que el otro día lo comenté no estabas, entonces tuve que cerrar el programa y solté una chapa. No, era hace unos hasta mes que hubo problemas de agenda en general, y otra vez. Exacto, pues voy a hacerme una sección. La conciliación, David, la conciliación. O sea, hay problemas de agenda por la puñetera conciliación. Exacto. O sea, que nuestros monotes entiendan que tenemos que conciliar la vida y a veces pues hay que hacer piruetas. Entonces yo lo que dije, pues ¿eso qué significa? Pues que a lo mejor no sacamos de forma rigurosa y religiosa los programas todo el rato, todo el tiempo, como si esto fuera una puñetera maquinaria capitalista, alienante, claro, y destructiva de personas. Hay que pensar este podcast como una lucha también anticapitalista por su propia dinámica. Correcto. Tenemos que predicar con el ejemplo. Es que esto, un día habrá que hablar de esto, porque esto es un tema que hemos hablado mucho. Lo que machacan los espacios de... Lo que pueden... O sea, yo me hice adicto al móvil... Literalmente. Militando. Sí. O sea, tengo el cerebro como un puñetero queso Gruyère... Por el puto móvil. Por culpa de mis años de más intensidad militante. Claro, es que es así. Sí, así hay que darle vueltas. Pues mira, es que no sé quién es... O sea, mi insomnio se lo debo yo a la militancia, que no puedo dormir...
sin mirar el puto móvil. De eso hay literatura y yo creo que merecerá la pena hacer una reflexión al respecto. Mira, pues de hecho, pues igual en la siguiente masada, ¿por qué no? Podemos charlar. Entonces yo, en ese tapar agujeros, tapar los agujeros, Los del cerebro. yo me solté una chapa sobre esto que se ha puesto ahora de moda de Peter Thiel, el anticristo, Palantir y todo esto. Pues, entonces, lo desarrollé desde una lógica porque había hecho un par de editoriales charrando de esto en Café Cico Minutos. Entonces dije, bueno, estaba leyendo una entrevista de una teóloga de donde si no, de Argentina, de Emil Cecuda. Y dio para mí la clave un poco de la estructuración histórica y creo que también es importante en este caso para proceder a un revisionismo histórico o estimular a un revisionismo histórico aragonés ante la potencial desaparición del pueblo aragonés por su condición transaragonesa, pero a la vez potencial de recuperación del ser aragonés en su asunción de condición transaragonesa, que venía a explicar o a plantear el flujo histórico como, y cito, cualquiera que se pone a estudiar seriamente la historia de la teoría política o de las formas políticas ve un patrón de regularidades. Giambattista Vico hablaba del retorno cíclico de la historia. Corsi e ricorsi storici. Podría verse, por ejemplo, a la historia humana como una forma cilíndrica de 3 o 4 momentos que se van repitiendo. Podríamos decir hoy también que se pasa del pater familias a la monarquía, de la monarquía a la república y de la república al imperio, que es el momento populista, y cuando eso cae volvemos al pater familias, que es el feudalismo. Hoy estamos entrando en un neofeudalismo, algunos lo llaman tecnofeudalismo. Pasado el momento republicano donde la autoridad está ubicada en las reglas de la ley o Estado de Derecho, y es en ese momento cuando salimos de la política secular y empezamos a entrar nuevamente en la política como religión, porque cuando queda el vacío de la ley, lo primero que se produce es el caos. Entonces, si a esto tiene mucha profundidad y muchas lecturas, pero en este caso podríamos hacer la lectura de estamos en un momento en el cual antes había una cierta razón para confiar en la historia liberal, en el relato liberal de la historia. Nos dotaba de sentido, nos dotaba de coherencia, de cohesión. Eso, digámosle, se ha acelerado, se ha transmutado. Luego charlaremos de lo que nosotros hemos venido a denominar, o yo personalmente he venido a denominar, la algoritmización de la identidad aragonesa, que eso ya es otro rollo, pero tiene que ver con esto, ¿no? En un momento en el cual ese orden liberal está siendo desplazado haciendo a otros sitios, de alguna manera esa historia que te dotaba de un cierto sentido, esa historia, si quieres decirlo en nuestro caso, pues autonómica, que nos dotaba y nos cobraba de sentido, que ya hace un tiempo que va languideciendo. Buena muestra de ello es la desaparición del par en las Cortes de Aragón. Va carente de sentido, pero aún así, por ejemplo, el crecimiento de Chunta lo pone un poco de manifiesto. Necesitas de recuperar necesitas continuar creyendo en Aragón. O sea, no se extingue la fe en Aragón y por tanto necesitas obligatoriamente una lectura diferente a la que está ofrecido el liberalismo españolista identitario con respecto a Aragón, ¿no? De hecho, esto, por ejemplo, lo están también leyendo Azconetti y compañía a su manera, insistiendo mañana, tarde y noche, ¿no? Por ejemplo, María Navarro, que es la nueva presidenta de las Cortes de Aragón, que no da tanta vergüenza como la última de Vox, que hablaba de las cacunas y estas cosas, ¿vale? Pero bueno, pues el 23 de abril, ¿qué dijo? Nosotros amamos España. No, amamos Aragón porque amamos España o algo así, ¿no? Claro, no, o sea, que 10 de cada 10 psicólogos dirían que si cada vez que tienes que afirmar tu amor por Aragón afirmas el amor a España, algo tóxico hay ahí, diría yo. Pero bueno, en cualquier caso, ellos insisten en esta movida. Pero yo cómo voy a ser machista si tengo madre. Exacto, y abuela, como Nolasco, ¿sabes? Entonces, todo bien, ahí no, es irrefutable, ¿no? Entonces, en ese contexto, ellos
intentan continuar con esa operación. Ellos están haciendo revisionismo también. Revisionismo. Utilizan el 23 de abril para revisitar y continuar manteniendo el vínculo con esa historia liberal oligárquica de Aragón. Por tanto, lo que tenemos que hacer aquí es contrarrestar con un 23 de abril transaragonés y revisionista histórico. Así que, nuevo punto doctrinal del transaragonicismo, ¿no? Totalmente. Bueno, David, pero, o sea, todo esto de la doctrina está muy bien. Yo sé que te gusta mucho como ahondar en todos estos temas, pero no íbamos a venir aquí a hablar del 23 de abril. Claro, antes porque llevamos una hora de programa y todavía no hemos empezado a hablar del 23 de abril. Eso vamos a hablar de Argentina, de psicólogas argentinas, de historiadoras argentinas, de teólogas, de Perón, que está muy bien, pero no es el día de Buenos Aires, es el día de Aragón. El día de Aragón, pues antes de proceder con el debate, vamos, pues como siempre, a situar el objeto de estudio con el Barral de la Sabiduría. Tiembla porrón, tiembla porrón, tiembla, tiembla porrón. Hoy con un cuerpo de jota o sobra le despertó. Y la ronda trae reseco, muy reseco al ganchón. El Barral de la Sabiduría. La miaja de conocimiento que no pedías, pero que Radio Monotes te aporta. No te acaba, ya lo hará el rondador. El Monotes es que aquí no buscamos en papers de la academia ni en autores recónditos para establecer las bases del 23 de abril como objeto de estudio y de discusión. Vamos con dos cosas: una entrada de la web del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿vale? La capital del país, recordemos, no se nos olvide, la capital del país, ¿vale? Lo dijo Natalita en un vídeo, que el otro día pues se acordó de Aragón, dice, hostia, salió a casa y dijo, hostia, ¿qué hace que la gente está trabajando? Esto parece mi ayuntamiento. Y dijo, no, Natalia, que hoy es 23 de abril, hoy se celebra. Y dijo Natalia, pues vamos a hacer un vídeo celebrando el Día de Aragón, ¿no? Porque Natalia ve una fiesta y allá que va. Luego, pues, se le pasa y se va a vestirse de flamenca y hace más esfuerzos por ser flamenca y sevillana que aragonesa. Pero bueno, hizo su vídeo, en fin. Pues vamos a charlar de una entrada de eso y luego otra de Hoy Aragón, ¿vale? Hoy Aragón, puro clickbaiteo que dice: el día 23 de abril lleva celebrándose en Aragón desde 1461. Esta es la razón, claro. ¿Cómo no vas a entrar? ¿Cómo no vas a entrar? Entonces, ¿qué dice la entrada del Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Vale? Como para celebrar y tal. Dice, 23 de abril. Un día para celebrar San Jorge, patrón de Aragón, y el Día del Libro. ¿Tú ves algo, un día para celebrar Aragón? No, se celebra mucho antes San Jorge, el patrón de Aragón y el Día del Libro. Aragón sale ahí como patrón. Pero ¿quién ha hecho eso? A un niño de alguna escuela le han dicho, oye, porque solo han juntado conceptos. Quiero decir, ahí no hay ningún nexo. Nada. Como, bueno, pues 23 de abril, Día de Aragón, San Jorge, Día del Libro, claro. Y yo esta tarde me iba a pasear al perro. Exacto. Pues bueno, ese es el nivel. Claro, ese es el nivel, dice. A ver, hay 23 grados en la calle, ha salido el día soleado. Posibles chubascos por la tarde y ya está. Pues mira, aún con la descripción creo que te va a quedar más claro cómo se la suda, ¿eh? Esto, o sea, recordemos, la capital de Aragón. Luego entraremos con esta batallita que hay entre... Parece un telegrama. Sí. 23 de abril, stop. Día de Aragón, stop. No. San Jorge patrón, stop. Día del Libro, stop. Me voy a pasear al perro, stop. De hecho, luego lo comentaremos un poco, el chandrio vídeo este que montaron el gobierno de Aragón para este 23 de abril, que era más grande San Jorge que Día de Aragón. Pues están en esta... Ellos también hacen revisionismo histórico. O sea, un revisionismo histórico no lo puedes ganar defendiendo solo la verdad histórica. Lo que tienes que hacer es superarlo en revisionismo histórico. Está siempre claro. O sea, eso hay que abrazarlo. Entonces, esta gente día a día... Decir verdad histórica es un poco un oxímoron, ¿no? O sea... Sí, exacto.
¿Existe tal cosa? ¿Existe tal cosa? Entonces, La verdad histórica. la verdad. Que suena mal. Suena regular. Entonces, solo puede haber una competición de revisionismos ahí. Es que no tiene más. Correcto, Entonces, exactamente. como hay que aprender. Interpretaciones de la historia. Entonces dice. Que en el fondo es lo que hay. Exacto. Dice, esta jornada festiva y popular se celebra en la calle, con libros, flores, pasacalles y diversas actividades. Y yo pregunto, A tomar por culo. ¿qué diferencia hay de esta definición a lo que todos entendemos que sucede en Sant Jordi en Barcelona? En Barcelona, Cataluña. Diría que ninguna. ¿Insinúas acaso, David, que Natella Chueca es catalanista? Ah, eso ya cada uno que juzgue, ¿vale? Hay cada uno que juzgue, ¿vale? ¿Estás insinuando, David, que Natella Chueca, el lunes de Pascua, Luego, compra figuritas de conejos de chocolate claro. y dice en su casa, Visca Zaragoza Yura? ¿Te imaginas? Estaría tremendo, hermano. Se viste en vez de vestirse de flamenca, se viste de esto, ¿cómo se dice, no? De Segaor, ¿no? O de Maulet, exacto. Sí, claro que sí. Con el gorrito este rojo. Esa es la barretina y lo celebramos que... Hombre, claro, a mí me hace mucha gracia porque ellos son muy de la unidad de España, ¿no? Entonces montan una feria de abril para ir a celebrar y decir que Zaragoza se llena de luz, color y alegría, ¿vale? Yo no entiendo, ¿no? Siguiendo la misma coherencia, ¿por qué no montan, yo qué sé, el 11 de septiembre, una feria catalana, ¿no? Y van ahí también, ¿no? Y bailan sardanas, eso no lo hacen. Claro. No sé, a mí me parece un poco incoherente. Porque, claro, Andalucía es España, pero Cataluña... Pues entonces me reconocerás que los primeros que creen que Cataluña no es España son ellos, ¿no? Hombre, por supuesto. Bueno. Ellos tienen sus creencias. Cataluña no es España y la ETA sigue viva de alguna manera en los corazones de alguien. De alguien de ellos, especialmente. Claro. Bueno, a esto sí que nos van a llevar a la Audiencia Nacional. El texto prosigue. No. El texto prosigue, Julián, y es importante, ¿vale? Porque hay dos citas Perdón. importantes. Disculpa, San Jorge fue el jinete que en 1096 ayudó al rey Pedro I de Aragón en la batalla del Alcoraz para reconquistar la ciudad de Huesca. Claro, o sea, yo entiendo por qué a la élite zaragozana que nos gobierna igual le va un poco mal esto de tener que celebrar como Día de Aragón un éxito que sucedió en Huesca en la batalla del Alcoraz. No sé si has visto las últimas el desenlace del último derbi Zaragoza-Huesca. Claro, es que tiene que ser duro, ¿no? No, pues bueno, a pesar de llevar yo la camiseta del Huesca que me regalaste. No lo viste, ¿vale? Pues que se liaron a mamporros allí. O sea, pero mamporros No. que han pegado la vuelta al mundo, Julián. O sea, pero literal. Aparecieron hasta en un streaming argentino que escucho yo. Mira tú, para que veas. O sea que mira si dio vueltas, Mira si dio vueltas. En fin. Entonces, claro, yo entiendo. Va a pasar como el señor ese que ha oído ahora de Radio Monotes y volverá, ¿no? Exacto, después de evitar el fascismo, volverá a Radio Monotes. Entonces, claro, yo entiendo que esto sea bastante pesado, ¿no? Que tengas que celebrar una fiesta de fatos en mitad de Chepolandia, ¿no? Creo que tiene que ser una cosa... Uf. Pero bueno, cuando Aragón era Aragón, ¿vale? En el 1461, las Cortes de Calatayud, imagínate, las Cortes no estaban en Zaragoza, estaban en Calatayud. O sea, es que el Aragón que soñamos, que soñamos. Las Cortes de Calatayud establecieron en su honor la festividad del 23 de abril para que se guardara, observara y celebrara solemnemente. Y hecho, fue tan así que una de las primeras decisiones de la Diputación General de Aragón, lo que después fue el gobierno de Aragón, en 1978, declaró el 23 de abril como Día de Aragón.
Entonces, ese es un poco el cuadro histórico en el cual nos movemos. Luego está la mística de... La mística del... ¿Cómo decirlo? De San Jorge. De San Jorge, ¿no? Que me lo comentaban por privado estos días. De decir que San Jorge no era catalán. De insistir mucho que era oriundo de la Capadocia. Que no tiene nada que ver con Cataluña, por favor, Entonces, claro. Que nadie se piense. Que nadie se piense que el hecho de que San Jorge se celebre en Cataluña, Aragón y el País Valencia y el sur de Italia y partes del sur de Francia tenga nada que ver con que Cataluña y Aragón y el País Valencia y todo eso comparten un pasado común. Exacto. Eso no. Claro. ¿Por qué no se reivindica ese pasado común? Nunca se reivindica. Se reivindica antes. Hombre, porque una cosa es reivindicar la dinastía borbónica. Hombre. Después de celebrar la guerra de independencia, que es que tiene cojones. Es decir, y otra cosa, son más borbónicos que españoles esa gente. Claro, son afrancesados. Claro, por algo es que ya... Son afrancesados mal. Exacto, copian lo peor de Francia. Si Goya levantara la cabeza... Bueno, claro, es que ahí hay una... ¿no? Nos quejábamos de Goya, tenemos a Goya... Hay como una conspiración, Ahí hay una conspiración. Es que es todo revisionismo, hermanos. Hermanes monoters. Es todo revisionismo. Bueno... El mito de San Jorge, o por qué tiene la santidad, es por eso. Porque durante la gran persecución cristiana, ordenada por Diocleciano en el 303, se enfrentó al edicto de Galerio contra los cristianos de Nicomedia, supongo que será. Negándose a renunciar a su fe y convirtiéndose al cristianismo. Como consecuencia, el gobernador Daciano lo sometió a diversas torturas y finalmente ordenó su ejecución. Y así fue santo. Y en función de eso, el culto de San Jorge se extendió rápidamente en el siglo IV. Se construyeron iglesias en Siria, Palestina, Egipto, Grecia y Líbano. ¿Vale? Entonces... Palestina. Qué cosas, Bueno, la función más... Esto creo que es importante. La función más destacada de San Jorge, y por lo que yo personalmente no descartaría el 23 de abril y San Jorge como un elemento a renunciar en el transagoresismo, es que se ha utilizado constantemente, no solo, o sea, por ejemplo, esto lo suele recordar mucho Xavi cuando se acerca el 23 de abril en su Twitter, con carteles de sindicatos, carteles, digámosle, también de, creo que, de la URSS y tal, de San Jorge como figura histórica que está como de lucha del bien contra el mal. Vale, entonces San Jorge ha cogido como ese simbolismo. Aquí yo en mi propuesta luego lo discutiremos y ya con esto cerramos el barral. Yo lo propondría efectivamente desde esa lógica y resignificarlo y retomarlo y poniendo encima de la mesa que efectivamente somos el bien contra el mal, en una lucha civilizatoria contra el mal llamado capitalista desde Aragón y cargándonos con esa espiritualidad que nos dota que nuestro patrón sea San Jorge. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado, este es el barral y ahora pues el debate. Tiembla porrón, tiembla porrón, hoy con un cuerpo de jota os sobra le despertó, y la ronda trae reseco, muy reseco al ganchón. El barral de la sabiduría, la miaja de conocimiento que no pedías, pero que Radio Monotes te aporta. No te acaba, ya lo hará el rondador. Podríamos decir que en esa iconografía que es San Jorge matando al dragón, ¿no? Que por cierto el otro día vi aquí aquí donde estoy, que está muy lejos de Aragón, vi una vidriera de San Jorge precisamente. ¿Ves? Podríamos decir que el dragón representa
el neoliberalismo y el fascismo. Y San Jorge es representa la existencia oprimida por los poderosos, que resiste, que no renuncia a su identidad y a sus valores y lucha contra las injusticias. Podríamos llenar el escudo de San Jorge con banderas, no sé, con banderas de antifascistas, antirracistas, LGTB. Hombre. Podríamos hacer un escudo de San Jorge, ¿no? Tiene la lanza y el escudo. Ese escudo podría representar todas esas banderas que luchan contra la opresión. Claro, es que yo creo que un poco va por ahí. De hecho, el dragón ha significado muchas cosas, desde el fascismo al capitalismo. O sea, ha sido utilizado, pues eso, desde sindicatos. Es un simbolismo ampliamente utilizado por esa noción de lucha civilizatoria. Y ahora, como comentábamos antes con el flujo histórico que volvemos, que hemos pasado, digámosle, de la ciencia y la razón a un momento político, teológico o religioso, vendría muy bien. Ellos, en la ultraderecha del fascismo, esto lo gasta mucho. Y de alguna manera, pues cuando vino Moriche, en el Cafecito Monoter, estuvo un ratico... y estuvimos charlando un poco de esto, de ser capaces de revisitar. Él dijo abiertamente, es que a mí me gustan los bustos romanos. ¿Vale? Porque hay muchas cuentas de estas neorrancias bordeando la ultraderecha que utilizan mucho esta imaginería y tal. Y Moriche decía, es que de alguna manera también tenemos que hacer eso. Pues San Jorge podría ser afrontado desde esa lógica. Te iba a preguntar un poco para arrancar que qué te parece el 23 de abril, si te gusta celebrarlo o no. Pero me parece que esto que has planteado es bastante sintomático y aparte de un poco que me cuentes qué vínculo tienes con el 23 de abril y si lo celebras el Día de Aragón, claro, es que hay tantas cosas que celebrar, ¿no? El Día de Aragón, el Día del Libro, celebrar la onomástica de nuestro presidente Azconetti, hay tantas cosas que celebrar, ¿no? Bueno, si de alguna manera lo celebras, te interpela de alguna manera. Y segundo, ¿qué posibilidades de resignificación y qué posibilidades de otro 23 de abril podría ser? Pues yo este año sí que celebré el 23 de abril, regalé un libro y una planta en vez de una rosa. Una rosa me parece como un poco carca ya. Pues regalé una planta muy rara que era como muy colorida y tal, y era muy chula. No sé, no recuerdo el nombre. Era una planta muy curiosa. Entonces este año sí que lo he celebrado. No lo he celebrado todos los años, pero a mí el 23 de abril, quiero decir, pues en el colegio te hacían pintar un dibujo, ¿no? Cuando era el 23 de abril. Que un señor a caballo matando a un dragón. Bueno, ahí transmitiendo la violencia a los menores de edad. Reproduciendo. Claro. Y poco más, ¿no? En Zaragoza hay fiesta. Bueno, hay fiesta en Aragón, ¿no? Pero bueno. No hay... Yo no recuerdo, hace muchos años que no estoy el Día de Aragón en Aragón, yo creo, pero yo no recuerdo que haya así nada, a lo mejor un poco de folclore, alguna noticia, pero, o sea, para mí el Día de Aragón tendría que ser un poco lo que dices, ¿no? Al final en Aragón estamos muy huérfanos de una cultura, bueno, no estamos huérfanos, pero nuestra propia cultura ni la valoramos, ni la tenemos presente, ni la reivindicamos. Entonces, claro, cuando tienes tantas faltas de identidad, ¿cómo vas a celebrar un día que pone en valor tu identidad si tu identidad es pertenecer a España? Claro. Es que ahí es, ¿no? Es que tú vas en Sant Jordi a Cataluña o vas el 25 de abril incluso al País Valencià. Sí. Y el panorama es completamente diferente.
Claro, bueno, Porque es que... claro, es que, mira, yo no me voy a ir a esos sitios. Y lo hemos hablado mucho, creo que lo hablamos el año pasado, ¿no? O sea, Aragón tiene muchos elementos de los cuales hacer gala y sentirse orgulloso. Quiero decir, joder, lo hemos hablado, creo que fue el año pasado, ¿no? La figura del Justicia de Aragón, para la época, era una cosa súper vanguardista, que existiera esa separación de poderes entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, Claro. bueno, con la monarquía. Quiero decir... Y bueno, y tienes, ¿cómo se dice, no? Tienes épica a lo largo de la historia de Aragón para dar y vender, toda la que quieras. Y un pasado del que sentirte, bueno, no sé si orgulloso, pero quiero decir, es que tienes una historia propia, digamos, desde que se funda Aragón, de cómo se expande, de hasta dónde llega, de toda una cultura propia. Que bueno, ha quedado la Jota. De alguna manera, claro, también eso, un poco lo del replantear el revisionismo también tiene que ver un poco con eso. En el sentido de, por ejemplo, yo no me voy a ir al País Valencià, están bien tirados, Cataluña y tal. Me voy a ir a Castilla y León, también el 23 de abril se celebra el Día de Castilla y León. Sí, también sí. Y se celebra básicamente la derrota de los comuneros en Villalar, y ahí montan unas que se llaman las campas de Villalar. Tú ves eso y dices, ¿en serio en Aragón? Claro, ahí hacen unos conciertos, y ahí que dices, joder, la identidad castellana tampoco es que sea una cosa, ¿no? Como... o sea, los partidos castellanistas son minoritarios, por no decirlo, desaparecidos. Esto lo charrábamos con Miguel, que vino a un cafecito monotero durante las elecciones de Castilla y León. Charrábamos un poco también de esto. Y tú ves ahí, y hoy, este año, por ejemplo, ha habido una polémica porque la Junta de Castilla y León montó el día de antes como conciertos así muy masivos y tal, como para intentar rebajarle la tonalidad a las campas de Villalar, ¿sabes? Y aún se llenó de más gente. Y en realidad, en Castilla está pasando un poco también lo de Aragón. Siempre lo comentamos, ¿no? Esto que dicen la nueva música aragonesa, que no nos gusta, pero bueno, compramos pulpo como animal de compañía. La nueva música aragonesa, los nuevos grupos que van saliendo, ¿no? Como se está moviendo un poco un rechitar, ¿no? Un renacer de la cultura y identidad aragonesa, pero no hay un canal tal, ¿no? En cambio, en Castilla y León existe eso, está más o menos eso, igual en León no tanto, pero el resto de Castilla, como también, como con grupos como de la Meseta, la moda, incluso también tiene una componente muy fuerte de eso. ¿Qué más? Los que con los que Guille estuvimos Jove, en Jarque, ¿no? exacto, del Nido, Burgos. Los del Nido, Buah, Guille Jové. Exacto, correcto. Ahí hay todo un magma que de alguna manera luego acaban el 23 de abril, la mayor parte de esa gente acaba actuando en las campas de Villalar, ¿vale? Entonces, claro, 23, claro, si tú comparas el día natural, hay mucha gente que hay un debate, el día natural de, digámosle, como nación oprimida, de celebrar Aragón, si tuviéramos una cierta conciencia nacionalista o conciencia de país, no sería el 23 de abril porque es prácticamente un decreto legislativo en las Cortes de Calatayud y luego trasladado a 1978. Es decir, es una fiesta impuesta institucional, no digo impuesta, pero vamos, entroncada en una cierta tradición institucional. En cambio, el día natural, si tú comparas, ¿qué celebran el 11 de septiembre en Cataluña? La derrota de 1714. ¿Qué celebran el 25 de abril? El 9 de octubre es diferente en el País Valencià, porque el 9 de octubre es como la fundación del regne del País Valencià. Pero el 25 de abril, que también tiene bastante potencia y La bastante... derrota de la batalla de Almansa, Por y ejemplo, los fueros. ¿Qué celebran el 23 de abril en la batalla de Almansa? En la batalla de Almansa. En Castilla y León
la derrota de los comuneros, ¿no? La primera revolución moderna que se le dice. Porque claro, aquí nos hacemos muchas pajas con Q de Luther de Blissett, la revolución de los protestantes y todas estas movidas, lo dejo ahí. Y en cambio la primera revolución moderna sucedió en Castilla. Lo digo también porque a veces, claro, es lo que dices un poco tú. Tenemos recursos historiográficos que podríamos recuperar. Nos hacemos pajas con las historias que nos cuenta Hollywood y aquí tenemos historias triplemente superiores. Pero bueno, eso ya, esto también es muy de argentino, esto. Por ejemplo, con el Eternauta. Y es verdad. Y también son historias que luego funcionan. El caso del Eternauta, que hemos charlado aquí alguna vez, luego se acaba proyectando a nivel internacional. O sea, que efectivamente hay un cierto autodio. Pero bueno, volviendo a los días festivos, ¿no? Hay este planteamiento de que lo que debería celebrarse es el 20 de diciembre, cuando decapitaron a la Lauda. Yo creo que eso es estrechar mucho porque para el debate, porque creo que no es lo fundamental, no es defender o que se celebre una derrota o una victoria o un santoral o no. Creo que la clave es la raigambre popular que tenga eso, ¿no? Y yo sí que huiría en parte del 23 de abril o resignificaría el 23 de abril en la medida posible de que sea construido desde una lógica popular. Porque a día de hoy continúa siendo un día, como tú comentabas, muy institucional, que prácticamente, más allá de las ferias de libros y las jotas que haya, lo único que hay es un acto institucional en Zaragoza, donde se otorgan medallas y tal, y eso rompe un poco. Pero popular, Pero es que de movilización, de tal, no hay nada. El hecho de que el Día del Libro sea compartido con el Día de Aragón, bueno, es decir, el hecho de que el Día de Aragón sea... porque el Día del Libro es el Día del Libro en muchos sitios, quiero decir... Sí. Entonces, el hecho de que el Día de Aragón, el día de tu comunidad autónoma, en este caso, coincida y comparta, digamos, espacio con otra festividad, quiero decir, lo suyo es que algo que debería ser tan importante debería tener su día propio, su espacio propio y casi exclusivo de celebración, es decir, no... Claro, pero yo creo que eso, si llegara la institución y dijera, pues ahora no vamos a celebrar el 23 de abril, cosa que no va a pasar, pero bueno, no vamos a celebrar el 23 de abril y vamos a celebrar el 20 de Adviento, el 20 de diciembre, no cuajaría porque es una operación desde arriba, quiero decir. A mí lo que me interesa más, por ejemplo... Está este debate siempre cuando llega el 23 de abril de ¿por qué no nos hacen caso en España? Yo primero, o sea, ¿por qué hay más metraje en los telediarios sobre Sant Jordi en Cataluña que es un día hasta laboral en Cataluña, ¿sabes? ¿Por qué hay más metraje y no Aragón? Pues igual es porque no aportas nada, quiero decir, ¿sabes? Porque igual no estás aportando nada significativo. O sea, sí. Si yo con lo del día, o sea, claro, yo no estoy diciendo que diga, no, pues ahora como el día del libro es el 23 de abril, pues ahora el día de Aragón ya no es el 23 de abril, lo vamos a hacer otro día. No digo eso. Pero el día del libro no se integra, en mi opinión, no tiene una integración dentro del día de la celebración del día de Aragón. Quiero decir, son cosas casi paralelas. Es decir, bueno, claro, es el día del libro, a lo mejor te ponen ¿no? A lo mejor los marcapáginas que regalan en la Feria del Libro son de San Jorge. Pero eso no es integrar... Eso no es integrar el Día del Libro dentro del Día de Aragón. Eso es una cosmética, pero no es realmente una integración. Es decir, bueno, pues nada, el Día del Libro, San Jorge, tal, no sé qué. Pones ahí un cartón pluma de estos de, pues eso, con un San Jorge así un poco de estética mudéjardesa, ¿no? Un poco el estilo ese. Sí. Y dices, bueno, pues ya está, hemos integrado el Día del Libro no, es como, no sé, como cuando dicen, bueno, pues... a los inmigrantes les hemos dado no sé el qué y ya los hemos integrado, ¿no? Y están todos en un puto gueto, pues. Claro, sí, pues sí. Es que integrar no es hacer algo... Es que es cosmético, ni siquiera es simbólico, es cosmético, o sea, es una cosa completamente superficial. Claro, Entonces, se podrían buscar o encontrar maneras de integrar el Día del Libro dentro del Día de Aragón. Pero... Pues seguro que mucho más de lo que se hace. Pero creo que no es el debate. O sea, el problema que yo encuentro, primero, que el debate es que se celebra San Jorge y no San Jordi, me parece ridículo, pero a niveles como extremos. Y hay gente que va muy de aragonesista por la vida y que se dedica ese día a Twitter a alimentar eso.
Pues muy bien, pues serás, pues cuélgate la medallita, pero creo que es absurdo del todo. De hecho, por ejemplo, en la propia Zaragoza se celebra la Feria del Libro y se regalan rosas y libros, quiero decir, en fin, no comments, para que vayas después de pureta. Pero bueno, en cualquier caso, ese día, sea el 23 de abril o otro, no deberías de estar midiendo lo que está diciendo España de ti, sino deberías de estar midiendo lo que dices tú de ti mismo, cómo te construyes históricamente. Claro. Eso se puede hacer, eso diría que si hay que hacerlo el 23 de abril, se hace el 23 de abril porque ya igual mover la fecha pues viene mal y creo que no... Te parte la tarde, moverlo del 23 de abril te parte la tarde ya. Pero lo que sí lo que creo es que hay que introducir dinámicas, yo qué sé. Es que en cualquier sitio montan conciertos. Creo que hay que establecer una cierta dinámica de discusión. Nosotros, pues conciertos no organizamos, pero el día de antes organizamos una gran vigilia aragonesa. No me dejaron nombrarlo así. Me dijeron, no, tienes que hacer Fendo Camín en tal autovía. Y dije, pues yo Fendo Camín, pero para mí, en mi corazoncito, continúa siendo la gran vigilia aragonesa, ¿vale? ¿Sabes? De alguna manera, como para incitar esa discusión y abrir ese camino, no solo para represar el 23 de abril, sino para hacerlo como global. Y yo creo, y vamos a meter elementos y vamos a un poco ya ir cerrando, yo creo que también tiene algo que es un proceso que también se está empezando, ya lleva un tiempo, en esto del resurgir aragonesista, ya lleva un tiempo produciéndose por fuera, ¿eh? De alguna manera que hay una potencia ahí, por ejemplo, no los vamos a poner aquí porque nos baneará YouTube o donde sea esto, pero los anuncios de Ámbar, el de este año igual es un poco más baturro, bien, ok, pero el del año pasado fue una maravilla, pero Ámbar como que está apostando por eso, ahí hay algo ahí, ¿no? Ya hay un trasuto y hay un camino. Y yo he seleccionado dos, o sea, quien no hizo un vídeo del 23 de abril para el Día de Aragón, para decirlo aragonés que era, eras un mierdas, ¿vale? Somos unas mierdas, Julián. No tenemos nuestro propio vídeo del 23 de abril. Entonces, yo he escogido dos que me parecen interesantes para pensar estas otras dinámicas, esos otros 23 de abril, ese revisionismo popular, desde abajo, etcétera, que uno es como en transición entre el viejo aragonesismo que hemos conocido y uno que pueda ser nuevo, una síntesis nueva, una síntesis diferente, haciendo como una especie de revisionismo, que es básicamente un artículo narrado que escribió Ana Benavente en el diario Punto de Aragón. Ahora lo enchufamos y lo escuchamos. Y luego otro que a mí me gusta personalmente mucho, el de Ana me gusta mucho, pero otro que me gusta mucho porque es una cosa con la que hemos traficado aquí mucho en Radio Monotes, que es esa noción del aragonesismo o del Aragón o la identidad aragonesa postproductivista y anticapitalista, ¿no? Y cómo hay elementos en nuestra identidad y nuestro ser que se pueden resignificar y dar en ese sentido. Entonces, vamos primero con el de Ana. Si te parece, lo escuchamos. No ha admirado un atardecer quien no ha visto ponerse el sol por el Moncayo, ni conoce las estrellas el que no las ha observado en la noche de Teruel. No ha estado cerca del cielo quien no ha pisado el rosario de 3 miles del Pirineo. No aprecia el valor de una gota de agua quien no ha vivido el poder transformador del regadío, ni entiende lo que es un alma rota quien no le ha llorado a sus raíces sumergidas bajo un pantano. No imagina la dureza de la tierra el que no se ha topado con el Mayacán, ni ha sentido el frío el que no ha catado el cierzo intentando cruzar el Ebro. No sabe lo que es un reto quien no ha intentado ponerle palabras a lo que significa Aragón. ¿Qué es para ti Aragón? He preguntado desde los Monegros al Moncayo, desde Huesca hasta Teruel, a los que partieron lejos y a los que siendo de lejos vinieron para quedarse. Es una pregunta trampa, me han dicho, porque Aragón a ratos pesa, a veces duele. Pesan las reivindicaciones históricas a las que no hay manera de darles carpetazo,
Pesa que se solape con las nuevas. Pesa el abandono de un medio rural en el que faltan médicos y vivienda, en el que sobran especuladores, fondos de inversión y centros de datos. Pesa que fuera cierto eso de que sobrabas país, solo querían agua, montañas y electricidad. Vendavales de llanto. Duele que se quiera tratar como una franquicia más a la tierra en la que justicia y libertad se escriben con mayúsculas. A una la hicimos persona al servicio de las personas y a la otra la convertimos en un himno que se canta desde las entrañas. ¿Cómo no va a doler el vasallaje si en Aragón fueron leyes antes que reyes? Y el anarquismo llegó aquí incluso a ser gobierno. ¿Por qué no nos ven hablar? Dicen que no nos queremos. De Aragón nadie para cuenta más que de vez en cuando y visto lo visto, mejor así, porque chico, ¿pa' qué tanto? No nos gusta darnos a entender, por eso nos conformamos con aquello de ser lugar de paso. Aragón es ese lugar del que uno a veces desea huir cuando lo que más ama es estar aquí. Es ese cómo quieres que te quieras si esto no da más de sí. ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? Aragón es esta tierra hermosa, dura y salvaje. Aragón es casa, corazón y raíz. Aragón es menos de lo que fue y más de lo que se cree. La rasmia, lo somarda, el no reblar, la testarudez, la nobleza, la capacidad de acoger al de fuera como si fuera de casa, la llevamos en las venas. Pero son tiempos convulsos, cuando no lo fueron. Y ese carácter no se puede permitir vivir de rentas. Somos algo más que la letra de una J. Aragón somos tú y yo. Y si ese es el Aragón que llevamos con orgullo, ese será el que habremos de defender a diario. No añoréis lo que no fuimos, soñad lo que aún seremos. Feliz día de Aragón. A tu corazón y el mío se lo pueden preguntar, se lo pueden preguntar. Dicen que no nos queremos. Claro, o sea, me parece tremendo que un artículo musicado y montado sobre imágenes transmita mucho más lo que es Aragón que el producto que saca con todos los años el gobierno de Aragón. Porque no sé si has visto el de este año. Creo que sí, el del... Bueno, pues mira, me casi que mejor, todo eso que te has ahorrado, Julián, todo eso que te has ahorrado, ¿vale? Porque es un chandrio monumental. O sea, cuando piensas que ya han superado todos los límites, se vuelven a superar. Entonces, en Aragón se está también produciendo este proceso por el cual la identidad aragonesa se va construyendo más por fuera y que de alguna manera, para mí, el 23 de abril podría condensar todo esto. Y lo está haciendo pues por redes sociales, con vídeos como este, etcétera. Y claro, este vídeo tiene tantas capas que es bestial. O sea, tema de historia, identidad, cultura, política. O sea, por eso cuando lo he presentado lo planteaba como un espacio intermedio, digámosle, entre... Y acabar un poco con la frase esta de la ronda de Voltaña de no os quedéis en la nostalgia, ¿no? Soñad con lo que... No os quedéis con lo que fuimos, sino con lo que podemos ser. Pues me parece espectacular, ¿no? No sé a ti, Julián. Pues, hombre, tiene bastante más sentimiento que el cartel que haya hecho el gobierno de Aragón o la Diputación de Zaragoza o pintar San Jorges. Me ha llamado bastante la atención lo de, ¿no?, cuando dice la parte de que Aragón duele, ¿no?, que Aragón pesa, que es un poco... Me ha recordado un poco a lo de que no es fácil ser aragones. Es que totalmente. Realmente la pertenencia a Aragón, yo creo que en realidad, bueno, no sé si siempre, pero hace mucho que la vivo así, porque bueno, tú y yo estamos exiliados de Aragón, no políticamente, pero sí profesionalmente.
Bueno, políticamente igual también, culturalmente. Y vives la pertenencia a Aragón casi como un duelo, o sea, casi como algo que te produce más tristeza y no sé, y casi soledad Guau. que alegría, ¿no? O sea, la pertenencia a un territorio debería ser como algo que te produjera Orgullo. alegría, ¿no? Que te produjera orgullo, algo que tú pensabas decir, joder, no, o sea, hostia, yo soy de Aragón, qué guapo, ¿no? Qué suerte he tenido. Y hay un poco de eso, hay un poco de, yo creo que de entrever lo que puede suponer pertenecer a un territorio como Aragón, con lo que históricamente ha sido y lo que culturalmente tiene, y un territorio tan diverso y tan bonito como es, ¿no? Que tienes el Pirineo, tienes el Matarraña, tienes un montón de sitios que son muy diversos y tienen mucho valor natural y cultural. Pero dices, joder, pero ¿dónde está todo eso, no? Porque yo al final tienes un potencial que lamentablemente no se revive, no se explota, no se, ¿sabes? No lo puedes vivir plenamente porque no tienes la oportunidad de hacerlo. Claro, porque tampoco tienes como el canal o el dispositivo para ello, ¿no? De alguna manera tampoco tienes esa superficie, no solo política, sino también cultural, histórica, social, Claro, es que que vertebre, que articule todo eso, ¿sabes? Como una potencia. lo que acabas de decir es importante, ¿no? Porque si tú vives en un territorio donde todo eso se ha conseguido potenciar durante mucho tiempo, tienes espacios sociales porque es importante también con quién lo vives. Arraigo, claro. Me refiero, porque tú y yo aquí podemos hablar del aragonesismo y podemos hablar de la cultura aragonesa, podemos hablar de esa parte de la historia o esa cultura que no se reivindica y que es bonita y que nosotros podemos conocer y muchos monotes conocerán mejor que nosotros. Pero luego tú en tu casa con tu familia a lo mejor no la vives porque en ese entorno no existe. O en tu entorno de amigos no lo puedes celebrar porque tampoco existe. Y eso es una putada. Sí. Porque es importante, digamos, que o sea, vale, nosotros a lo mejor también nos movemos en otros espacios sociales donde sí se celebra más, pero a lo mejor hay muchos entornos sociales que te vienen dados casi de nacimiento de la infancia. Esos no los construyes, digamos, desde la militancia, los construyes desde tus inicios vitales. Y evidentemente, a lo mejor esos espacios que tú tienes afecto y cariño no comparten todas las inquietudes que tú tienes o toda la travesía cultural que tú has llevado. Entonces, como no existe, digamos, esa construcción popular, no puedes celebrarlo en esos espacios que son previos a tu evolución en este sentido, ¿no? Y eso es una putada, porque te deja un poco cojo, bueno, cojo igual, no sé, Sí. no sé el término, ¿no? Pero Te deja un porque poco en lo esa... que realmente te gustaría, o sea, como tú te imaginas celebrar eso es, pues, en casa con la familia, ese día libre con los amigos, haciendo cosas, pues, yendo a unos conciertos, hablando de ciertos temas, y eso te llenaría espiritualmente. Y es frustrante porque no puedes hacerlo. Lo podemos hacer aquí hablando tú y yo, pero no es lo mismo. Totalmente. Sí. Es que yo creo que has dado en la clave del problema. O sea, porque, pues mira. Y yo creo que también estos vídeos son un poco esa expresión. Para pensarlo y darle continuidad, esto de... Vamos a ponernos con el siguiente vídeo, este que decíamos, el postproductivista. Vamos a enchufarlo y creo que igual por ahí va también un poco la cosa a que hablabas de socializarlo, de darle... un momento. De darle como empaque y tal, como vivirlo en sociedad, en colectividad. Yo soy de los que piensa que el 23 de abril está muy importante sentirse, hacerse y nacer, ¿no? Y proyectarse a Aragones, pero que el resto de 374 días del año también se puede ser, ¿vale? Y creo que también va un poco en esta lógica este libro de Ángel GHMZ, a ver si tiene su nombre en Instagram. Ángel Jiménez Nazarre, que tiene eso, Vale. es un fotoperiodista. Ángel Jiménez Nazarre.
que lo ha hecho con Alfonso AV17, que ahora te digo quién es, Alfonso Andrés, que supongo que es el que habrá locutado el libro, el vídeo. Y vamos a escucharlo porque creo que tiene a ver con eso. Y igual lo que hay que pensarnos, también en esta clave transaragonesa como post-hegemónica y estas cosas, pensar que igual no hay que construir como, y en esto hemos debatido muchas veces, no hay que construir una identidad romántica, histórica, ¿no? Y hay que construir una identidad o caminar hacia reconstruir una aragonesidad mucho más popular, mucho más cotidiana, como diría Ángel Garreta, de Magra y Vino, mucho más de proximidad. Y yo creo que este vídeo especialmente va por ahí. Le doy. Historias. Antes no hacía falta quedar. Tú salías y alguien había. Una silla en la puerta, una conversación que no se acababa. No había prisa, ni relojes marcando lo importante. Se conocían los nombres, las casas, las historias. Sabías quién vivía al lado y también un poco cómo vivía. Había tiempo para lo de siempre. Para sentarse en la plaza, para alargar las comidas, para montar la fiesta entre todos, sin pensar en irse. Para volver al pueblo, aunque no hubiera nada que hacer, o eso dicen. Había manos que cuidaban tradiciones, que vestían a la Virgen, que enseñaban a bailar la jota. Había campos que no solo se trabajaban, también se caminaban. Había ciudades que se miraban despacio, sin móviles, sin prisa. Y eso era todo. Ahora todo va rápido. Decimos que no hay tiempo, pero el tiempo sigue ahí. Lo que falta es detenerse, quedarse un poco más, hablar un poco más, volver un poco más. Y a veces volvemos. Un día cualquiera, y todo sigue en su sitio, como si nada hubiera cambiado, porque hay lugares que no se van, solo esperan, porque Aragón sigue aquí, en lo que fuimos, en lo que queda, en lo que somos, como esos viejos árboles. Feliz 23 de abril. Feliz Día de Aragón. Hemos perdido compañero. Bueno, Bastante radiofónica, sí. Es como, sí. como los vídeos estos que te ponen cuando vas en Teruel, al aljibe o a la Torre del Salvador, que te ponen como unos vídeos con un locutor, ¿no? El típico señor que tiene como una voz ahí un poco rota, muy grave. Exacto, ¿no? Pero sí que de alguna manera hace esta contraposición, ¿no? De Aragón como un espacio que a pesar de todo continúa existiendo y como de reconexión, como digámosle, frente a las derivas de olvido, aceleración, desconexión, de rúmpeda de los vínculos sociales, etcétera, ¿no? Aragón como un espacio. Eso es lo que más me interesa de este Aragón y de este vídeo, precisamente. Yo creo que entronca muy bien con eso que has comentado, ¿no? De igual hace falta no volver. O sea, creo que el vídeo peca un poco de romanticismo, pero en cualquier caso sí que creo que es interesante el hecho de que tú apuntabas, ¿no? De que Aragón o la identidad aragonesa o el sentimiento que tengas en el 23 de abril o celebres en el 23 de abril no sea un sentimiento como solitario, pesimista, individual, sino que sea colectivo, popular y generalizado. Y como eso igual, Claro. no hace falta encontrarlo en la historia legendaria de San Jorge, sino que se encuentra, digámosle, pues en los hechos más cotidianos. Sí, sí, totalmente. Bueno, en los hechos más cotidianos y en otras celebraciones que se dan en nuestro territorio, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estaba pensando antes, mientras hablábamos o tal, me estaba acordando, por ejemplo, de la Escamonda, que se ha hecho ahora en febrero. Sí. Yo nunca he podido ir, llevo 2 años queriendo ir muy fuerte y no he podido, pero creo que es algo que tiene que estar muy guapo, ¿no? Es una cosa que se ha recuperado, que se le ha dado como una
un ambiente, ¿no? Un entorno de ocio lúdico festivo y que está muy guay, ¿no? Me parece reivindicativo, me parece revolucionario, ¿no? Que decía ese, ¿cómo se llama este hombre? Los vídeos estos marxistas. El Masa. ¡El ocio es revolucionario! Ah, el Villarroya, sí. El Villarroya, o sea, mira como tú. No será pariente tuyo. Pues no lo sé, pero igual algo me ha llegado, ¿eh? Y estaba pensando también que ahora falta muy poquito, ya empezamos en época de festivales, estaba pensando también en el Poborina, por ejemplo, que es ahora en junio, ¿no? Que también es un espacio donde se reivindican muchas cosas y no son multitudinarios, pero, joder, se junta mucha gente de muchas partes del territorio, te encuentras con mucha gente que conoces que vive en otros sitios y se respira un ambiente que está genial, ¿sabes? Que tienes también un poco de todo. Tienes los conciertos, tienes el mercadillo, tienes charlas. Pues no sé, o sea, pues más de ese tipo de cosas, ¿no? Más de eso es lo que yo quiero. Buena conclusión. Mientras eso, a ver si nos atrevemos todos a hacerla de alguna vez. Radio Monotes, de momento ya está poniendo su granito de arena con esto, con lo que hicimos en la previa del 23 de abril, ¿no? Pero creo que merece una reflexión y creo que es una reflexión que está rumiando, que se está expresando en redes sociales mucho, que hay gente que lleva cosas en la cabeza, que algún día se traducirá y se pondrá en práctica, y nosotros que pues contribuiremos básicamente a empujar esas cositas, que es nuestro papelcito. Si te parece, Julián, yo creo que ya podemos chapar esto. Así hemos llegado a una buena conclusión, a una buena síntesis. Y si te parece, pues me cedes los honores. Y a donde pone en el guión Julián, voy a leerlo yo. Dice lo que suele decir Julián. Pues vamos a ir cerrando una nueva entrega. Cerramos con esto una nueva entrega de La Masada en Radio Monotes. Recuerden, como siempre, que nos pueden escuchar en iVoox y YouTube y que además pueden apoyarnos económicamente haciéndose monotres en Patreon, donde aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido exclusivo, adelantos de programa, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto cerramos por esta semana el podcast de política aragonesa que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene a plantar fuerte.